Hola y bienvenidos a TechX Colinas del Torbes. Yo soy Carleni Serrano y estoy muy agradecida de tenerlos con nosotros en este programa especial sobre la fuerza de la vulnerabilidad y cómo está lejos de ser una herramienta negativa, pudiera ser algo positivo para nuestro crecimiento personal. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante y quiero comentarles que vamos a estar mencionando un poco sobre cómo es posible que esta vulnerabilidad pudiera ayudarnos a crecer como personas, a crear conexiones más profundas, a ser más auténticos y por supuesto a incrementar nuestro nivel emocional. Vamos a estudiar cómo diferentes pensadores expertos en la materia abordan este tema y también vamos a lograr definir cómo implementarlo de manera positiva en nuestro día a día. Pero antes de comenzar, quiero pedirles a todos ustedes que reflexionen en algún momento en el que se hayan sentido vulnerables en sus vidas, que analicen cómo han afrontado esta situación, cómo han cambiado ustedes como personas y si han descubierto en base a esto que han vivido algo sobre ustedes. Piensen en esta reflexión mientras nosotros vamos desarrollando este tema tan importante que es la vulnerabilidad. Estoy muy emocionada de presentarles a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es el doctor Larry Paul Rubio, un experto en psicología profesional, entusiasta también del aprendizaje continuo y apasionado por la salud mental, con diplomados en psicología clínica, psicología criminal y forense y con certificación internacional de la Organización Panamericana de la Salud en Prevención de la Autolesión y el Suicidio. Larry ha enfocado su acción psicoterapéutica a la psicología positiva con herramientas que fortalecen la psiquis y las emociones. Lo que nos sustentaba era esta insoportable vulnerabilidad. Esta idea de para que ocurra la conexión, tenemos que permitirnos ser vistos, realmente vistos. Esta puede ser una de las cosas más importantes que he aprendido en la década de hacer esta investigación. Y lo que pasó es que si tomo a grandes rasgos a las personas que entrevisté y las divido en personas que realmente tienen un sentido de valía, de eso se trata, de un sentido de dignidad, tienen un fuerte sentido de amor y pertenencia. Y las personas que luchan por ello, las personas que siempre se preguntan si son lo suficientemente buenas. Solo había una variable que separaba a las personas que tenían un fuerte sentido de amor y pertenencia, y realmente luchaban por ello. Esas eran las personas que tenían un fuerte sentido de amor y pertenencia, que creían que eran dignas de amor y pertenencia. Eso es todo, creen que son dignos. Entonces, lo que hice fue tomar todas las entrevistas donde vi dignidad, donde vi a personas viviendo de esa manera, y solo las miré. ¿Qué tenían en común estas personas? ¿Cómo voy a llamar a esta investigación? Y la primera palabra que me vino a la mente fue de todo corazón. Estas son personas de todo corazón que viven desde este profundo sentido de dignidad. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el patrón? Y aquí está lo que encontré. Lo que tenían en común era un sentido del coraje. Y quiero separar coraje y valentía para ti por un minuto. Coraje, la definición original de coraje cuando llegó por primera vez al idioma inglés, es de la palabra latina cor, que significa corazón. La definición original era contar la historia de quién eres con todo tu corazón. Y entonces estas personas muy simplemente tuvieron el coraje de ser imperfectas. Tuvieron la compasión de ser amables con ellos mismos primero y luego con los demás, y resulta que no podemos practicar la compasión con otras personas y no podemos tratarnos con amabilidad. Y el último fue que tenían conexión, y esta fue la parte difícil. Como resultado de la autenticidad, estaban dispuestos a dejar de ser quienes pensaban que debían ser para ser quienes eran, lo cual es absolutamente necesario para lograr la conexión. La otra cosa que tenían en común era esto, abrazaron completamente la vulnerabilidad. Creían que lo que los hacía vulnerables los hacía hermosos. No hablaron de que la vulnerabilidad fuera cómoda ni hablaron de que fuera insoportable como había escuchado antes en la entrevista de la vergüenza. Simplemente hablaron de que era necesario. Hablaron sobre la voluntad de decir te amo primero. La voluntad de hacer algo donde no hay garantías. La voluntad de respirar mientras espera que el médico llame después de su mamografía. Están dispuestos a invertir en una relación que puede o no funcionar. Pensaron que esto era fundamental. Y sé que la vulnerabilidad es una especie de núcleo de la vergüenza y el miedo y nuestra lucha por la dignidad, pero parece que también es el lugar de nacimiento de la alegría, la creatividad, la pertenencia, el amor. En este extracto, Brené Brown explica que la vulnerabilidad es el núcleo de todas nuestras emociones y también nos invita a abrazar la vulnerabilidad como una herramienta positiva para un vivir más pleno, para una mejor vida. Doctor,
Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio y vamos al grano con lo que dice esta investigadora sobre la vulnerabilidad, específicamente enfocándola como una herramienta positiva. Y es que ella plantea de que a través de ser vulnerables y ser vistos y abrirnos con nuestras emociones y nuestra autenticidad a flor de piel, es la manera idónea de poder establecer relaciones más profundas con nuestro entorno y poder obtener un aprendizaje. ¿Está usted de acuerdo con este concepto que planea Brené en el video que acabamos de ver? Bueno, mira, yo como trabajador de la salud mental, y agradezco esa pregunta, todo lo contrario. Yo conozco y sé que ser vulnerable es tener una falla dentro de, en este caso, nuestra psiquis y nuestras emociones. ¿Qué significa eso? Que la persona entonces puede estar sujeta a que le generen dolor situaciones externas allá afuera. Yo sí promuevo la vulnerabilidad, pero con una persona que esté apta y capacitada, con una psiquis y unas emociones fortalecidas para de esa manera poder ser vulnerable, aprender ante las circunstancias y vicisitudes de la vida y de esa manera poder evolucionar y aprender y crecer como es el propósito de toda vida de los seres humanos, pues. En base a ese planteamiento que usted nos menciona, me gustaría que nos comparta cómo pudiéramos aplicar esto en ambos casos. Supongamos que tenemos a una persona que está fortalecida espiritual y mentalmente y se enfrenta a una situación de vulnerabilidad y otra que de pronto, pues, como usted lo explica, requiere ya ayuda más profesional. ¿Cómo podríamos aplicarlo en ambos casos? Excelente pregunta. Les explico. Yo, a mi consulta, me llegan personas que no tienen desarrolladas sus habilidades de afrontamiento ni sus habilidades de resolución de conflictos, que son dos de las funciones mentales superiores que nos hacen y nos diferencian de los animales, nos hacen los seres humanos. Entonces, yo no puedo decirle a la persona que sea total y absolutamente vulnerable cuando tiene estas fallas a nivel de desarrollo de sus funciones mentales superiores, porque va a entrar en una situación donde el daño va a ser más que el aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, lo voy a poner yo como ejemplo. Yo, como trabajador de la salud mental, soy el primero, yo fui mi primer paciente y habilité todas esas capacidades que debemos tener fortalecidas para poder entonces, efectivamente, como lo soy, de hecho lo soy, vulnerable ante las situaciones. Por decir algo, yo comencé a estudiar psicología cuando tenía ya mayor, adulto mayor, digamos 45 años. Y pues, aun cuando mi entorno social me criticó, me decía, pero bueno, ya estás viejo, ¿qué tal? Yo dije, no, y fui vulnerable y me entregué, y hoy día estoy aquí como su psicólogo entrevistado. Excelente. Según todo lo que me acabas de mencionar, me gustaría que construyamos acá en este programa un concepto propio que se adapte al concepto de vulnerabilidad y cómo lo aplicaríamos. Bueno, yo creo y considero que de acuerdo a lo que he observado, y así lo observa, digamos, la Organización Mundial para la Salud, que hay una generación que está conformándose actualmente, digamos, entre los 17 años a los 30 años, de personas y seres humanos que no quieren ser vulnerables para nada y donde están, como decir, envueltos en una burbuja de cristal y no quieren tener ningún tipo de situaciones donde estén vulnerables y eso los va a atrasar y les va a castrar el desarrollo de estas habilidades mentales superiores, porque es que definitivamente el dolor siempre va a estar presente en la existencia humana, siempre. Y él va a ser un catalizador para nosotros poder aprender y fortalecernos ante las circunstancias. Pero esta generación, yo los invito realmente a que se atrevan, que den un paso, que salgan de la zona de confort, donde están allí calientitos y tibiecitos, y se atrevan a que
les dé mucho frío o les dé mucho calor, porque es la única manera que podemos desarrollarnos y evolucionar como seres humanos. Bastante interesante, doctor. Bueno, nosotros vamos a ver un segundo extracto de este concepto de vulnerabilidad, cómo lo explica y cómo lo aborda Brené Brown para continuar con esta ronda de preguntas. ¿Te sientes inseguro a veces? Brené Brown, nuestra experta en emociones, nos enseña que está bien no ser perfectos. Veamos algunos fragmentos de su charla TED, El poder de la vulnerabilidad, donde nos presenta los resultados de sus estudios que además te sorprenderán. Adormecemos la vulnerabilidad. Cuando estamos esperando la llamada, es divertido, supongo, el miércoles envié algo en Twitter y Facebook, ¿cómo definirías la vulnerabilidad y qué te hace sentir vulnerable? Y en 1 hora y media tenía 150 respuestas. Quería saber qué hay ahí fuera. Tener que pedirle ayuda a mi esposo porque estoy enferma y estamos recién casados. Iniciar sexo con mi esposo. Iniciar sexo con mi esposa. Ser rechazado. Invitar a salir a alguien. Esperar a que el médico vuelva a llamar. Ser despedido. Despedir gente. Este es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo vulnerable. Y una de las formas en que lo enfrentamos es adormeciendo la vulnerabilidad. No puedes decir, aquí está lo malo, aquí está la vulnerabilidad, el dolor, la vergüenza, el miedo, la decepción. No quiero sentir esto. Voy a tomar un par de cervezas y un muffin de nuez y plátano. No puedes adormecer esos resentimientos sin adormecer los otros afectos o emociones. No se puede adormecer selectivamente. Entonces, cuando los adormeces, adormecemos la alegría, adormecemos la gratitud, adormecemos la felicidad, y luego nos sentimos miserables y buscamos un propósito y un significado, y se convierte en un ciclo peligroso. Una de las cosas en las que creo que debemos pensar es por qué y cómo nos adormecemos, y no tiene que ser solo una adicción. La otra cosa que hacemos es convertir en seguro todo lo que es incierto. Solo hay culpa. ¿Sabes cómo se describe la culpa en la investigación? Una forma de descargar el dolor y el malestar. Nosotros perfectos. Ahora déjame decirte, si hay alguien que quiere tener su vida así, soy yo, y perfeccionamos más peligrosamente a nuestros hijos. Déjame decirte muy rápidamente lo que pensamos sobre los niños. Están programados para la lucha cuando lleguen aquí. Cuando tienes esos pequeños bebés perfectos en tus manos, nuestro trabajo no es decir, míralos, mírala, es perfecta. Mi trabajo es mantenerla perfecta y asegurarme de que esté en el equipo de tenis para el 5º grado y en Yale para el 7º grado. Ese no es nuestro trabajo es mirar y decir, eres imperfecto y estás preparado para la lucha, pero eres digno de amor y pertenencia. Ese es nuestro trabajo. Muéstrame una generación de niños criados así y terminaremos con los problemas que vemos hoy. Pretendemos que lo que hacemos no tiene un efecto en las personas. Hacemos eso en nuestra vida personal, hacemos eso corporativo, ya sea un rescate, un derrame de petróleo o un retiro del mercado. Fingimos que lo que estamos haciendo no tiene un gran impacto en otras personas. Les diría a las empresas, este no es nuestro primer rodeo, gente. Solo necesitamos que seas auténtico y real y digas, lo sentimos, lo arreglaremos. Pero hay otra manera y los dejo con esto. Esto es lo que he encontrado, dejarnos ver, ver profundamente, ver vulnerables. Amar con todo nuestro corazón aunque no haya garantía, para practicar la gratitud y la alegría en esos momentos de terror cuando nos preguntamos, ¿puedo amarte tanto? ¿Puedo creer en esto apasionadamente? ¿Puedo ser tan feroz con esto? Solo para poder detenerme y, en lugar de catastrofizar sobre lo que podría pasar, decir, estoy muy agradecido, porque sentirme vulnerable significa que estoy vivo. Y el último, que creo que es probablemente el más importante, es creer que somos suficientes, porque cuando trabajamos desde un lugar que dice, soy suficiente, dejamos de gritar y comenzamos a escuchar. Somos más amables y gentiles con las personas que nos rodean y somos más amables y gentiles con nosotros mismos. Eso es todo lo que tengo. En este extracto podemos ver cómo Brené nos explica que conectar con la vulnerabilidad nos hace personas más auténticas y por ende nos conlleva a llevar una vida más plena y más feliz. Me gustaría, doctor, que referente a esto que acabo de mencionar, nos diga estas barreras culturales y sociales pudieran ser algo represivo para mostrarnos nosotros vulnerables ante la sociedad. Sí, claro, evidentemente, y nada mejor se comprende que con ejemplos, ¿verdad? Barreras culturales. Vamos a comenzar con, digamos, señalar un aspecto de la mayoría de la cultura latinoamericana que pues tiende a ser machista. Y como tal, los niños varones en su crecimiento se les dice, usted no puede llorar porque usted es un varón. Usted no se queje porque usted es un varón, usted es fuerte.
Y resulta que los hombres, todos los seres humanos, incluyendo los hombres, tenemos un sistema emocional que a través de esa crianza se reprime. Y al reprimirse, sentimos vergüenza de ser vulnerables al mostrar nuestras emociones. Entonces allí hay una barrera cultural que es necesario ser señalada. Pero vamos a colocar otro ejemplo. Eh, volviendo a las cosas que no son aceptadas socialmente y culturalmente. Si bien es cierto que la aceptación de la homosexualidad se ha, digamos, desplegado en el mundo, todavía existen bastante resistencia y rechazo social ante este fenómeno, que ya sabemos que es simplemente un estilo de vida, diferente al mainstream, o sea, a la corriente principal de una sociedad. Entonces, muchas personas son homosexuales, aceptan inclusive casarse y tener hijos, para no mostrarse vulnerables y afrontar su vida y vivirla plenamente, como tú lo señalabas, y aceptar su preferencia sexual. Entonces, allí hay situaciones culturales que pues van en detrimento de mostrar nuestra vulnerabilidad, y de esa manera la persona entonces va a tener una vida de mentiras y una vida infeliz. ¿Y cuáles pudieran ser esas herramientas que pudiéramos utilizar las personas para enfrentarnos a estas barreras sociales que se nos imponen en la vida? ¿Qué herramientas o qué tips podrías darnos para afrontarlo de manera adecuada? Excelente pregunta, porque es que tenemos que ser parte de la solución, ¿verdad? Más allá que de mostrar el problema. Y yo aquí, ante estas cámaras, es la primera solución, es diseminar la psicoeducación a través de las redes sociales, a través de una cámara, a través de asistir de forma, digamos, sistemática a centros educativos donde están formándose estos seres humanos, hombres y mujeres, para que tomen conciencia de que está bien ser vulnerable, con control, obviamente. Vuelvo y repito, yo como trabajador de la salud mental soy un guardián de protección, pero la protección siempre es buena hasta cierto punto, porque debemos afrontar la vida. La vida se hizo para vivirla, y para vivirla de forma plena. Y para ello, como lo señala nuestra investigadora que nos trae en esta entrevista, Brené Brown, debemos ser vulnerables y salir. Y la vida se hizo para vivirla, pero desde el corazón. Ella señala el coraje. Tenemos que tener coraje a la hora de vivir nuestra vida. O sea, no escondernos bajo una capa de conceptos y preceptos y obligaciones sociales, porque vamos a tener una vida muy desdichada. Entonces, la psicoeducación en las instituciones a través de las redes sociales. Allí hay dos tips. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso en ese aspecto, pero me gustaría que abordáramos un poquito más en el ámbito personal. Yo, Okay. como una profesional en mi trabajo o en mis relaciones con mi familia, con mi pareja, ¿qué pudiera implementar o qué tips me podrías dar para poder mejorar esa relación con la vulnerabilidad que a veces no me permite vivir plenamente? Excelente pregunta, y te tengo la respuesta. Mira, yo como psicólogo, hay una técnica que se llama la técnica del diálogo interior. Nosotros siempre tenemos, la mayoría, un saboteador aquí en la cabeza, que por ejemplo, y voy a poner tres, eh, soy un hombre soltero, joven, que ve a una chica que está en mi entorno social y laboral y que me gusta. Pero entonces aquí en el diálogo interior, el autosaboteador me dice: no, pero ¿qué le va a parar a usted? No, pero es que usted se le acerca y seguro le va a decir que no. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar eso? Empezar a responderle a esa voz interior que te sabotea con nuestra voz de conciencia. Epa, pero ya va, ¿qué tienes que perder? Acércatele y dile que tú le gustas, o invítala a tomar un café. Que peor es que te sientas así como te estás sintiendo todos los días viéndola de lejos. Atrévete. Entonces, hay que fomentar el diálogo interior para contrarrestar los efectos del autosaboteador que muchos tenemos por nuestro sistema de creencias, por nuestras inseguridades, por no ser vulnerables.
Entonces, esa voz interior que le responde al autosaboteador te va a llevar a contrarrestarlo y a ser vulnerable, porque el que no arriesga un huevito no tiene un pollo. Excelente eso. También veo que le pones un toque de humor y tras cámaras estuvimos conversando, también Sí, mencionabas que el humor también forma parte importante, ¿no? Para sobrellevar los momentos de vulnerabilidad, ponerle algo de esa chispa de to- autenticidad, de chiste a toda la totalmente, situación. totalmente, mi querida Carlenis. Sí, y voy a ponerme como ejemplo. Cuando yo comencé a estudiar, porque yo me gradué primero en Estados Unidos como Business Administration Major y todo lo demás, pero yo empecé a estudiar y me hice psicólogo ya adulto. Y entonces cuando voy por primera vez al salón de clases, en mi diálogo interior, que ya lo tenía activado, yo decía, "Ah, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me visto? ¿Será que me pongo así medio infantiloide o me pongo muy serio?" Entonces, yo dentro de toda esa reflexión, ese diálogo interior, me dio risa. Yo decía, y me trataba con humor. Entonces yo creo que el humor, tal como tú lo señalas, que lo habíamos conversado tras cámaras, es un ingrediente infaltable. No es para tanto. Las cosas no son para tanto. Inclusive en situaciones tan serias como por decir, soy un empleado y voy a pedir un aumento, este, dígalo bueno. ¿Quién quita que se lo den? Mire, y se va después hasta a comerse una pizza que tanto ha querido comer. O sea, darle ese toque de humor. Así que por allí hay dos, ¿verdad? El diálogo interior, el humor. Y la aceptación creo yo que también podría entrar en este tridente de tics para que las personas puedan abrazar su vulnerabilidad. Precisamente hablando sobre eso, sobre abrazar la vulnerabilidad, quiero que veamos un fragmento sobre un video de Brenda Verónica, quien nos va a enseñar exactamente lo que acabo de mencionar, abrazar nuestra vulnerabilidad. Ahora veamos un extracto de la charla TED de nuestra nutrióloga y creadora de contenido, Brenda Verónica, el cual nos enseñará cómo abrazar nuestra vulnerabilidad y verdad auténtica. Somos seres sociales. ¿A quién no le gusta caer bien? ¿A quién no le gusta encajar? Tener el valor de estar aquí parado, de ser visto con todos tus puntos vulnerables, es bien complicado. Te paralizas. Pero es mucho más difícil llegar al final de tu vida y que nadie te haya visto, ni siquiera tú. Así que no lo hagas por el qué dirán, hazlo por el qué diré. ¿Qué tanto realmente dejas que los demás te vean? ¿Qué tanto te ves tú? Tocar lo que te duele, como te conté, es muy incómodo. Así que empieza a hacerte también preguntas incómodas. ¿Quiénes realmente te conocen? ¿Quiénes saben tus miedos? ¿Cómo pueden quererte si no pueden verte? ¿Cómo puedes quererte si no puedes verte? Y ahora te quiero pedir que cierres tus ojos, que visualices todos esos puntos que te duele mostrar, esas zonas oscuras que te da pena enseñarlas a alguien más, que cuando te paras al espejo evitas notarlas. Y escucha esto, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Resulta bastante interesante cómo Brenda aborda el tema de la vulnerabilidad en el caso de las mujeres que a veces nos escondemos detrás de maquillaje, el cabello, la ropa incluso, por ese temor a mostrarnos vulnerables ante la sociedad. Vamos a aprovechar este momento para que las mujeres que nos están viendo ahora mismo puedan entender un poco más sobre este tema y puedan, por supuesto, aplicarlo de maneras positivas en sus vidas. Excelente video, de verdad, porque allí se ilustra justamente lo que conversábamos hace rato, la presión social que existe sobre los seres humanos y en este caso sobre cómo debe verse una mujer, que si maquillaje, que si pestañas postizas, que si una producción total para ellas sentirse que encajan. Y resulta que al ser vulnerables, es decir,
quitarse todo esa apariencia que te demanda a llevar en tu cotidianidad la sociedad como mujer para que encajes, yo invito con mucha seriedad a que la que primero se debe aceptar como es y con sus propios parámetros de vida es la misma mujer. No esperar la aceptación de otros, pero más bien fomentar esa aceptación personal, porque si no, se va a vivir una vida prisionera de los comentarios u opiniones de su entorno. Evidentemente tenemos que tener un mínimo de comportamiento de adaptación social para no caer en ser precisamente un desadaptado, un inadaptado. Pero es que la presión social que existe realmente sobre las mujeres en el mundo entero es brutal. Entonces yo invito a que más allá de buscar la aceptación de otros, te aceptes a ti misma como una persona valiosa que no depende de el juicio de su entorno para saber que tienes un valor. ¿Por dónde podríamos iniciar? Ah. Regálame un tip para que estas mujeres den ese primer paso para autoquererse, para autocuidarse y por supuesto darse valor y enfrentar estas vulnerabilidades. ¿Por dónde pudiéramos comenzar? Un pequeño paso que haga esa diferencia en la vida de las personas. Bueno, yo como psicólogo les digo que nosotros todos los seres humanos, y en este caso hablando de las mujeres, debemos tener 4 aspectos estabilizados y equilibrados, y en orden, en ese orden en el que los voy a mencionar. El primero, autoconocimiento. La persona, la mujer en este caso, tiene que hacer una evaluación de sus debilidades, de sus fortalezas, de quién es, de cómo la percibe su entorno. Autoconcepto, es decir, tener una visión propia y del entorno de quién eres tú, para de esa manera poder desarrollar tu amor propio o autoestima. Porque una vez que ya te conoces, ya te aceptas, y cuando te aceptas, se fomenta ese amor propio, esa autoestima que independientemente de que llegues en unos chorecitos, en unas cholitas y sin peinarte, vas a tener el mismo valor que si vienes súper maquillada y en unos tacones. Luego, cuando ya tienes autoconcepto y amor propio, autoestima, vas a desarrollar autonomía, porque la vida, las riendas de tu proceder en tu vida las vas a llevar tú y no lo que te inducen a llevar los demás, una sociedad. Autonomía, vas a tener una vida donde las acciones las tomas tú, donde las riendas de tu vida las llevas tú. Y finalmente vas a tener autocontrol. Esto obviamente yo lo hago en terapia y lleva varias sesiones porque es un proceso y hay unos mecanismos y unas técnicas que con mucho gusto el que quiera venir a mi consulta se las puedo, digamos, hacer parte de su psiquis. Excelente reflexión y además un tema tan importante como este nos ha dejado un aprendizaje increíble en este conversatorio tan importante. Antes de despedirnos, quiero mencionarte que en un inicio nosotros hicimos una dinámica con las personas que están detrás de las pantallas y les pedí que por favor reflexionaran sobre en algún momento que hayan sentido vulnerabilidad en su vida y cómo esto los ha llevado a ser unas personas más conectadas o han descubierto algo sobre su personalidad o sobre ellos mismos, cómo lo han afrontado y cómo esto les ha ayudado. ¿Pudieras tú, en tu caso personal, darme un ejemplo de algún momento de vulnerabilidad, cómo la afrontaste y qué te ayudó a descubrir en tu vida? ¡Wow! Voy en este momento a ser vulnerable y me voy a abrir por completo. Sí, efectivamente, una de las cosas que yo he tenido una constante en mi vida ha sido el atreverme a vivir bajo mis reglas, bajo lo que, digamos, yo consideraba que debía ser. Porque tuve una formación maravillosa con un respaldo de una familia estupenda que fomentó en mí esa fortaleza de autonomía, de autocontrol, de amor propio, lo que me llevó entonces a ser vulnerable, pero un vulnerable controlado. Y por supuesto que se sufre, porque como lo decía, el dolor siempre va a estar allí, pero aprendí, porque siempre me acompañaba ese autoconocimiento y amor propio que me decía, no, tú puedes y lo vas a hacer.
en muchas de las circunstancias de mi vida. Eh, Te puedo decir, una, digamos, de las más recientes es el seguir adelante después de haber tenido una debacle económico bastante fuerte en una transacción comercial donde se perdieron $250,000, que eso es bastante, y pues el ajustarme y adaptarme y salir y mostrarme, que me vieran, como dice Brené Brown, sin ningún tipo de maquillaje a nivel de un estatus de vida que tenía social, a otro que pues no tenía ni carro, y seguir siendo yo y seguir aprendiendo en cuanto a qué lección de vida y qué cosas aprendí ante esta situación bastante dura, pues. Y fue maravilloso, porque eso me dio una evolución del ser interior que me hace hoy día una persona mucho más feliz y mucho más estable. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Me quedo con eso que acaba de contarnos. Y bueno, señores, nosotros en este viaje de reflexión definitivamente hemos aprendido cómo la vulnerabilidad pudiera también ser algo poderoso para alcanzar el éxito, el crecimiento personal, espiritual, para ser personas más conectadas con nuestro entorno, con nuestra familia y también en nuestros trabajos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta velada tan importante para nosotros. Piensen en qué áreas de la vida pudieran ser vulnerables para mejorar, ser cada vez más felices y cómo pueden ser personas más conectadas con su entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nosotros pues nos veremos en un próximo capítulo de esto que es TechX Colinas del Tormes.